¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda el doctor Jesús González y me acompaña. El doctor Arturo Mendoza. ¿Cómo Ah, están? Buenas tardes. así es, y estamos dando inicio a nuestro programa Metrópoli Monterrey y estamos transmitiendo desde nuestro estudio en San Pedro Garza García, mi Artur. ¿Qué Así es. novedades? Muy bonito estudio, por cierto. Ahí se los encargo, se los Es recomiendo. correcto, ¿Qué así novedades, es. Michuy? No, una semana bonita de clima, ¿eh? Aquí las lluvias siempre eran en mayo, ¿te acuerdas? Es correcto. Todos los días de mayo, te consta porque eres como yo, dábamos Sí que serenata con andamos la en las guitarra. serenatas y siempre nos Siempre nos tocaba tocaba agüita. cuidar el tololoche y llevarle su cobija de hule porque siempre Así es. llovinaba, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? O andábamos en vez de sacos, traíamos bolsas de esas de basura grandotas. Claro, claro. Pero Oye, las mamás iban con serenata, eso sí. eso sí. Oye, compadre, pero a veces cuando me tocó dar serenatas, compadrito, cuando estábamos al grupo de la iglesia y nos juntamos, éramos como 40 gentes, ¿no? Oye, y se supone que todos íbamos a dar la tanda de serenatas, pero íbamos llegando a las casas de algunos, dábamos la serenata y ya se quedaban ahí, ya no salían y terminábamos nada más como 8 al Era final. típico que siempre había los logrones en cada iglesia y en cada coro y en cada... Saludos, Los ¿sabes quién primeritos, eres? tú ¿Sabes sabes quién quién eres? eres, así es. Cada año me la aplicabas. Al final terminábamos 4 o 5 nada más las serenatas, compadre. Es Y luego no correcto. faltaba el gorrón que también a mi tía, es que nunca la han llevado y Sí, 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 nada, sí. puras mentiras. Y para mi abuelita que no pudo venir y todo. Oye, compadrito, pero bueno, antes de continuar, me gustaría mandarle saludos, Arturo, a toda la gente que nos está siguiendo a través del radio, ¿sí? Que nos sigue cada sábado en el 98.1 del FM a través de Génesis y también quienes se conectan con nosotros en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook o que ven nuestras publicaciones en Instagram, TikTok y el audio en Spotify. ¿Qué nos falta? Nomás que No, digas creo el que son WhatsApp para todos. que nos El manden WhatsApp mensaje también. 813-720-0000. Úselo. Sí, sí, Si lo mándanos leemos mensaje, de claro. verdad. Sí, sí, Digo, sí. si es insultativo, pues Lo ignoramos lo nada más. ignoramos nada más, le damos borrar y ya, pero no pasa Lo nada. dejamos en visto. Su opinión vale, cuenta. Sí, sobre todo es que a través del WhatsApp también nos han llegado sugerencias de algunos temas Así que son los que es. nosotros elaboramos con mucho gusto para ustedes y los preparamos. Así que no deje de enviarnos ahí un WhatsApp, un mensajito, una felicitación, lo que usted guste, pero que sea buen comentario. Quédese con nosotros, vamos a un corte y regresamos con nuestro segundo segmento. Tenemos un tema muy importante, vamos a hablar de la dieta y los trastornos del neurodesarrollo. Sirve que bajo el coraje. Nice. Seguimos aquí en Metrópoli Monterrey. Muy bien, ya estamos de regreso y tenemos un tema que yo sí quisiera comentar, Michu, y antes de empezar con él de modo firme, Por favor. que es un tema muy sensible porque tanto la patología o el espectro más bien del trastorno autista y el TDAH, el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, afectan a muchos niños de nuestra comunidad, de todos los niveles sociales, de todas las edades. Y yo sé que los padres de estos niños tienen una sensibilidad muy especial porque obviamente Claro. como todo padre sufres cuando tu hijo tiene algún tipo de problema. Sí. Y quisiera primero comentar que lo hacemos con mucho respeto. Sí. No somos psicólogos, no somos nutricionistas, no somos personas que nos dediquemos todos los días a ver este tipo de problemas. Sin embargo, tenemos mucho la inquietud y tenemos la voz para hacerlo y el medio más indicado que es la radio y las redes sociales Sí. para transmitirle a usted lo que está ahorita de información disponible, alguna de ella controversial, otra comprobada, otra entre las dos ventanas de comprobación o comprobación de experiencias personales y no. Entonces, no se case con las ideas que estamos manejando aquí, no tenemos partido por ningún tipo de corriente filosófica, dietética o nutricional o médica. Más bien le estamos compartiendo lo que investigamos. Aquí son son fácilmente más de 10 hojas. Así es. De literatura médica consultada y era casi un libro de 40 páginas. Sí. De aquí resumimos muchas cosas y sacamos conclusiones que a algunas personas les pueden gustar, a otras no. A algunas personas les pueden ayudar, a otras no. Y otras tal vez tendrán una experiencia diferente. Por eso lo aclaro desde antes, porque he visto incluso experiencias diferentes a lo que leímos aquí. Sí, por supuesto. Y es una ventana abierta. No estamos dándole la razón a alguien o quitándole la razón a otra persona. Estamos nada más divulgando la información que tenemos y que a la gente que no conoce el tema le pueda servir para orientarse y de ahí tomar decisiones. Qué importante eso que comentas, Arturo, porque como padres de familia muchas veces podemos no estar de acuerdo con que etiqueten a nuestros hijos cuando van creciendo y ahorita vamos a hablar ahí de algunas cositas de esas, pero no estamos de acuerdo en que etiqueten a nuestros hijos y eso obviamente nos provoca malestar, nos provoca enojo, nos provoca una negación también de que
alguien está notando algo que nosotros no, o a lo mejor sí lo notamos, pero no lo queremos aceptar, ¿sí? Y nuestros hijos pueden estar pasando por un trastorno del neurodesarrollo, que ahorita vamos a comentar algunos de los ejemplos y la información que tenemos aquí. Así es, de hecho el nombre correcto del tema de hoy es dieta y trastornos del neurodesarrollo, incluyendo aquí los dos principales, trastorno del espectro autista y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que son los más comunes. Es correcto, y que varían las estadísticas de acuerdo al lugar en donde cada quien viva, en donde esté, pero a final de cuentas son estadísticas muy contundentes. Y si me permites, Arturo, claro, voy a comentar esto primero, ¿verdad? Que refiriéndonos al trastorno del espectro autista, que lo vamos a mencionar de momento como autismo para no echar toda la palabra, a nivel mundial es una estadística muy tremenda. 1 de cada 160 niños está diagnosticado o padece, niños o niñas, ¿verdad? Padecen el autismo, ¿sí? Pero en México la relación es todavía más alta, Arturo. Así 1 de cada 115 niños, lo cual es avasallador, ¿no? Y esto se estima que al menos 400,000 niños y niñas en México tienen un trastorno del espectro autista. Y déjame te interrumpo, yo vi una gráfica en un artículo médico, una gráfica diferente, donde el autor se ponía a hacer una estadística por años, desde cierto nivel de años hasta el 2024, Ajá. Y la estadística que él sacaba, no la mencioné porque fue la única que yo leí en ese aspecto, en ese contexto. Sí. En su estadística, la incidencia en Estados Unidos ya era de 1 en 60 niños. Wow. Sí, esto de 1 en 160 lo maneja la OMS, ok, es la cifra más acorde con todos, pero realmente las estadísticas nuevas, las de este año 24, marcan un aumento en la incidencia o un aumento en el diagnóstico tal vez de esta patología. Ya está la gente más atenta, ya saben más del tema. Sí, es correcto. Pues y sobre todo porque esto ayuda mucho, ¿no? Pero también, como lo comentas, Arturo, por ejemplo, basado en las estadísticas de la OMS, que saca un estándar a nivel general, mundial, sí. En el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, se estima que cerca del 5% de los niños de la población mundial lo padecen. O sea, es una estadística altísima. ¿Y en México, Michuy? Y en México se estima que afecta a 1,5 millones de niños menores de 14 años. Y esto estamos hablando los diagnosticados que están en esa lista. ¿Qué tal que su sobrino inquieto y despapayoso Claro. Tiene, pero usted no quiere llevarlo a consultar? Y lo etiquetamos como niño problema, Arturo. A ese punto quería llegar. Yo fui uno de esos. Ya ves, mamá, no era yo. No era yo, Bueno, finalmente, el TEA o el trastorno del espectro autista se puede definir según el DSM-5, que es el manual diagnóstico que usan los psiquiatras. El más reciente es en el 2013, 2012, por ahí. Sí. Es el DSM-5. Lo define como un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico e inicio en la infancia, y es multifactorial también, que afecta tanto al desarrollo de la comunicación social como de la conducta, con la presencia de comportamientos e intereses repetitivos y restringidos. Presenta una evolución crónica con diferentes grados de afectación, adaptación funcional y funcionamiento en el área del lenguaje y desarrollo intelectual según el caso y momento evolutivo del paciente. Así es. Es, en general, una forma distinta de ver, de interpretar y de sentir el mundo. Es una definición más simple. Así es. Y en el caso del TDAH, esta es una alteración neurobiológica que provoca alteraciones en el aprendizaje y en el comportamiento del niño. Y este es uno de los problemas psiquiátricos, Artur, más frecuentes en la infancia y la causa más frecuente de consulta en psiquiatría infantil. Psiquiatría y psicología infantil, ¿no? Es más frecuente en varones, un 9% más frecuente que en las niñas, que es un 3.3%. Y es a uno, Michuy. Sí, así es. Y estos niños tienen problemas de atención, son muy impulsivos, tienen exceso de actividad. O sea, es cuando dicen, bueno, este niño cuando se le acaba la pila, ¿no? O de dónde se desconecta. Bueno, debido a estos síntomas tienen dificultades en la interacción social y en el rendimiento escolar, porque ponen poca atención, porque quizá muchas cosas se les hagan muy sencillas, o ya se las aprendieron, ya se las saben, y se distraen con facilidad. O no es de su interés, simplemente. O no hay interés, así es. Y además suelen estar asociados otros problemas como el trastorno negativista o desafiante y el trastorno de la conducta, depresión y ansiedad. Qué tremendo es eso en niños. Oye, déjame te digo que comparten varias bases.
Tanto el TA como el TDAH tienen una base genética, comparten genes específicos responsables de esos trastornos. Las conexiones y vías neuronales afectadas en el cerebro son similares en ambos casos. Y una cosa bien importante que se pasaba antes de largo, la comorbilidad. Se ha demostrado que existe evidencia suficiente para afirmar que un caso puede ser diagnosticado con trastorno del espectro autista y TDAH. Así es. Y la comorbilidad, en algunos estudios se han reportado que puede ser hasta de un 40% hasta un 80%. O sea, póngase abusado porque tal vez un niño con TEA, trastorno del espectro autista, o un niño con TDAH puede tener la otra enfermedad Las dos. en casi la mitad de los casos. Así Y es. eso, obviamente, Chuy, tiene un peor pronóstico, Claro. complica el tratamiento y las medidas que usted tiene que usar para él. Cambian completamente. Así es. Por Sí, eso lo mencionamos. es correcto. Y algo que también es importante, muchos de estos niños, o casi todos prácticamente, padecen de síntomas gastrointestinales muy recurrentes, como son en las personas con TDAH. Hay síntomas como estreñimiento, hacen sus heces muy duras, o sea, en un 80% más o menos de las veces que van al baño, perdón, estos niños pues padecen de heces duras, ¿no? Tienen dolor abdominal, pueden presentar vómitos o náuseas, distensión de su pancita, o sea, distensión abdominal, muchos gases, o sea, hay flatulencia, pueden estar erutando también muy seguido, lo que es la aerofagia, y diarrea y heces blandas ya en menor grado, pero también puede estar presente. Y esto yo creo que muchas veces, Artur, es debido a los tratamientos. Como no hace popó bien, le ponen un supositorio o le dan algo para que tome y pueda ser más fácil, ¿no? No, y además viendo la fisiopatología de estos pacientitos, sí, porque los síntomas gastrointestinales en el paciente con TDAH también son exactamente los mismos que en el espectro autista y además se acompañan, ¿sí? De mala absorción, mala digestión, sobrecrecimiento bacteriano y Sí, permeabilidad intestinal anormal. sí. Y esto, bueno, cae cae en colación porque ellos tienen factores de riesgo que finalmente ocasionan todo esto que tú comentaste, el dolor, la distensión, los periodos alternados de estreñimiento con diarrea, etcétera, etcétera. Ujú. Sí, y además no absorben bien los nutrientes de su dieta. O sea, usted cree que lo está alimentando bien y estos niños no absorben bien, o sea, traen también mala absorción intestinal, ¿no? Y esto se asocia también a la problemática relacionándolo con lo que habíamos comentado en los programas pasados, Arturo, con la mala microbiota que podemos llegar a tener por la alimentación de alimentos ultraprocesados o procesados o por todo el mugrero que comemos, ¿no? O sea, estamos vivos porque Dios es grande y porque tenemos un cuerpo que aguanta vara, Bueno, pero realmente comemos mal. yo quisiera hacer un resumen muy breve de lo Sí, que vimos el programa pasado. Algunas personas yo creo que no lo vieron muy seguramente y sí. otros tal vez sí y ya lo conocen. Y estábamos resumiendo el trastorno de la permeabilidad intestinal la semana pasada Así y es. estábamos viendo los factores normales que involucran el sistema digestivo de los pacientes desde niños, que uno era la luz intestinal y su mecanismo de defensa que dan las secreciones gástricas, salivales, digestivas, pancreáticas, vesiculares, etcétera. La microbiota que está en la luz también del intestino y Sí. que ya actuaban como medios de defensa, además del moco que está subyacente a esta capa de células bacterianas, hongos, etcétera, Y etcétera. todo lo que hay. Y finalmente, después de la capita de moco, la capa de células epiteliales, que son realmente la pared de bloques o de protección que tiene el intestino y que mediante estas células o esta pared de células atravesaban los nutrientes y finalmente llegar al componente más básico de esta capa que es la lámina propia donde están asentadas como el cimiento de las células y a través de esta capa toda la gama de células intestinales inmunitarias que existen y las funciones, Chuy, de cada una de las partes de esta barrera intestinal, el moco como un nuevo protectivo, como un Claro. portador de células, la microbiota como el fabricante de hormonas, neurotransmisores, cuestiones inmunitarias, etcétera, etcétera. Las células del epitelio. Sí, de agarrar también los nutrientes que se ocupan también para las funciones básicas del cuerpo y sobre todo combatir infecciones, combatir todos los microorganismos que son patógenos y que nos pueden llegar a afectar, la absorción de nutrientes,
se batalla mucho con la parte de la microbiota, Arturo, también por la gran cantidad de medicamentos que se consumen. Sí, estábamos checando La- los factores que alteran la microbiota y también, sí. primero que nada, qué es lo que se altera cuando no funciona bien, cuando caemos en el proceso de disbiosis, Ujú. ya sea que se altere la población celular de estas bacterias y abunden las bacterias que no son comensales, que son malas, sí, que disminuyan las sustancias activas que se producen, tanto inmunitarias como hormonales, como de neurotransmisores, y finalmente todo el trastorno digestivo, inmunitario e inflamatorio que se produce cuando los componentes de la barrera intestinal que tenemos como protección no están adecuadamente estructurados. Es correcto, es todo un tema. La verdad es que si usted tiene oportunidad, revise también el programa anterior. Está con información muy importante y vea cómo lo vamos a ir ligando precisamente con el tema del día de hoy, Sí, que va a servir bastante. sí, de hecho la liga tiene que ver mucho con que los niños, como ya lo comentamos, con TA o con TDAH tienen trastornos gastrointestinales severos y vamos a ver de qué manera se llegó a la conclusión, a la posibilidad de que estos trastornos y el intestino permeable y las medidas que se toman para curarlo mostraban cierta mejoría en los pacientes. Es correcto. Bueno, pues vamos a platicar en el siguiente segmento, mi Artur, ¿qué te parece? Muy Quédese bien. con nosotros, seguimos aquí en Metrópoli Monterrey a través de Génesis en el 98.1 del FM. Muy bien, regresando a esta gran pausa, muy agradable aquí a través de la estación y del programa. Vamos a entrar ya así bien en materia del tema, Arturo, donde vamos a hablar de la dieta, de estos trastornos del neurodesarrollo. Y justamente hablando de la dieta, el doctor Carl Reichelt, que es médico e investigador noruego, fue uno de los primeros en observar esta conducta anormal en niños con autismo y le encontraba similar en los adictos al opio u Ujú. morfina. Entonces realizó muchos estudios y pruebas encontrando en la orina de estos pacientes la presencia de algunos péptidos opiáceos con una similitud molecular muy similar a la morfina. Entonces se plantea una teoría él mismo, ¿no? Dice que en un grupo importante de personas con trastornos del desarrollo, como el autismo, como el TDAH, no digieren correctamente las proteínas, por eso son eliminadas a través de la orina, y especialmente la caseína. Y estas encontradas en los productos lácteos, en el gluten de algunos cereales y las proteínas de soya, que es mucho de lo que consumen estos niños en su dieta infantil, Casi ¿no? todo. Así es. Y estas son convertidas en unos péptidos opiáceos que alteran la conducta y el aprendizaje. Así es. Los péptidos que se derivan, los péptidos son las proteínas incompletamente digeridas. Así es. Si usted se acuerda, los aminoácidos forman péptidos y los péptidos unidos forman Las proteínas. proteínas. Cuando uno se come las proteínas, el proceso se hace a la inversa. La proteína se degrada en péptidos y luego en aminoácidos y esos hacen una función cada uno muy importante. Exacto. Sí, los péptidos derivados de la caseína de leche se llaman caseomorfinas, mientras que los péptidos derivados del gluten se llaman gliadorfinas. Fíjense, el término finas al final, pues tiene que ver con su similitud con la morfina, ¿sí? Sí. Provocando al llegar al cerebro un efecto a lo mejor no tan intenso, pero similar, Ujú. ¿sí? Y en las conductas autistas como el aislamiento, la autoestimulación, la autoagresión, insensibilidad al dolor, cambios radicales del humor, estereotipos, etcétera. Y se presentan también estos efectos muy similares en las personas que son adictas a las drogas. Sí, y sobre todo, Arturo, que vienen alterándose los 5 sentidos. O sea, se altera el tacto, la vista, el olfato, el gusto y todo. Oye, Pero sí, déjame que te sí, sí, interrumpa sí, porque lo que tú vas a decir ahorita tiene mucho que ver con lo que la gente se pregunta a veces, ¿por claro. qué este signo, por qué este síntoma, por qué en él lo contrario? Y son muy característicos los Claro, datos. es correcto. Entonces, hablando del tacto, por ejemplo, pueden llegar a sentir de menos o pueden llegar a sentir de más y esto provoca Sí. conductas autoagresivas. Ellos se lastiman con mordidas, se golpean la cabeza contra la pared y es tal cantidad de morfina en estos pequeños que incluso pueden llegar a quitarse un ojo sin sentir dolor. O sea, la autoagresión es tremenda. Y pues, por el contrario, cuando pueden experimentar dolor con acciones
situaciones muy sencillas como al estarlos peinando, cortarles las uñas o el cabello sin soportar el roce de la ropa incluso, por eso muchos se andan desvistiendo y andan desnudos, ¿no? O cosas Pero eso así. quiero que la gente que no tiene hijos con este espectro lo entienda. Sí. Porque es bien fácil que está uno en un centro comercial, en un restaurante o algo y no entiendes qué está pasando. Ojalá que esta información llegue a mucha gente que no conoce el tema y la próxima vez que le toque ver algo así en un niño con este espectro, entienda, capte y tenga empatía con la familia. Y en vez de quedarse viendo de manera extrañada o rara, por favor comprenda, entienda y apoye a la gente que está ahí. Claro. Correcto. A nivel de la vista pueden ver de menos o pueden ver de más. Sí. Cuando ven de menos se pegan mucho a la televisión, a una fuente de luz fuerte o a la ventana. Así es. Y cuando ven de más, hacen lo contrario. Se pueden esconder bajo la mesa o dentro del closet y tienden a picarse los ojos. Se fascinan con los objetos luminosos o en movimiento o pueden sentir miedo en lugares oscuros y en desniveles. Y fíjate que la manera en la que se afecta también el sentido de la audición, o sea, del oído, también puede ser de menos o de más. Cuando es de más, ellos, por ejemplo, en un centro comercial, en lugares con mucho tumulto, con mucho ruido, son de los niños que se quedan parados y se tapan los oídos y empiezan a ponerse muy nerviosos, ¿no? O en albercas techadas, en ruidos de gimnasios, donde esté todo cerrado y que haya mucho tumulto. Pero a su vez, cuando ellos escuchan de menos, Arturo, aumentan el volumen de su voz, empiezan a gritar, porque ¿quién no ha escuchado a una persona que tiene poca audición y que hablan muy fuerte? Bueno, porque escuchan menos, entonces tienen que ampliar el volumen para ellos escucharse y sentir que las otras personas los escuchan. Entonces, Correcto. eso también es muy interesante. En gusto y en olfato, ya saben ustedes que van ligados de la mano prácticamente de gusto con olfato. Sí. También tienden a oler de menos o a oler de más. Cuando huelen de menos, quieren olerlo todo, incluso los alimentos antes de comerlos. Se meterán toda la boca cuando ya no sea edad para hacerlo y morderán todo el tiempo su ropa o su mano. Si por el contrario perciben de más, serán altamente selectivos para sus alimentos y solo comerán 2 o 3 opciones. No les gustará estar en la cocina y no les gustará el olor de los filtros o ventiladores porque tienen una hipersensibilidad al olfato. Así es. Y fíjate, en lo que son ya los chicos que tienen muy marcado y ya diagnosticado también ¿Trastorno? el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, hay una parte del tipo sensorial que también es muy característica. No soportan, por ejemplo, las etiquetas de la ropa, que les aprieten los calcetines, que traigan muy apretados el calzado, y se empiezan a quitar todo, ¿no? Entonces es lo que tú comentabas hace rato, ¿no? Así es. Tienen características, por ejemplo, caminan de puntitas, les gusta caminar mucho y rápido y les disgusta que les hagan aseos personales, ¿no? De que cortan las uñas, el cabello, ¿no? Ajá. Y no se dejan y hacen, ya se pelean ahí con los papás, ¿verdad? Que se cepillen los dientes y todo. Y al igual que tienen ahí trastornos entre lo auditivo, lo visual, Artur, ¿qué tienes ahí tú? No, hombre, pues básicamente pueden escuchar muy fuerte el radio y la televisión, los niños Sí. con TDAH, sí, pueden presentar también atraso en el lenguaje Uh-huh. o no soportar el ruido de la olla express, la aspiradora, etcétera. A nivel visual, se acercan los objetos a los ojos, les dan miedo los lugares oscuros y prenden y apagan la luz continuamente. Sí. Fíjate que haciendo un pequeño paréntesis, hace rato que venía para acá, recibí una llamada de la doctora Griselda Reina, que ha estado con nosotros, ella es psicóloga muy preparada en estos temas también, y me comentaba acerca de un caso que ella está atendiendo de un niño, porque a este niño lo catalogan como un niño problema en el kinder, está en segundo de kinder el niño, tiene 4 años. Y hasta le están tratando de buscar una escuela para sacarlo, correrlo del kinder. Entonces ella se ofreció a dar una charla ante los padres de familia y maestros porque este niño está diagnosticado precisamente o está en la etapa de hacerle todas las pruebas Así es. para diagnosticarlo, pero de antemano saben que tiene un tipo de problema del neurodesarrollo. Y está bien interesante porque pues le tienen que hacer todos los estudios, al niño ya lo tienen etiquetado y realmente es el comprender el cómo poder ayudarlo, ¿no? Definitivamente, pero no vas a poder ayudar ni tampoco tener empatía si no ves este tipo de literatura. Claro, claro, hay que ponernos a leer, o sea, realmente esta información no se quede nada más con lo que nosotros les decimos, como les hemos comentado en otras ocasiones, busque más información, infórmese, a lo mejor en casa usted tiene una situación de estas
o sabe de alguien que también le pueda servir esta información. Claro, además de los trastornos, Chuy, que ya vimos en todo lo demás, gustativos, también olfatorios, auditivos y de tacto, pueden tener una hiperactividad ya conocida, impulsividad y conductas agresivas. Sí. Y lo que les impide estar atentos, aprender, y pueden tener incluso accesos de risa no controlada. Sí, claro. Oye, también son niños o jovencitos que no le tienen miedo a nada, o sea, que son muy intrépidos, se pueden subir a un techo y aventarse y se pueden exponer a un accidente cruzándosele a un carro, a una bicicleta, a una moto, lo que fuera, o sea, son niños muy intrépidos. Pero bueno, y ya sabemos, ¿no? De algunos, que existen varias estrategias para ayudar a los trastornos del síntoma también del intestino permeable, Arturo. Así es. Entonces, parte de la primera estrategia es eliminar alimentos que irriten el intestino o causen inflamación. Yo sí quisiera, antes de empezar con esto, y que estamos comentando las recomendaciones que da un grupo de personas afines a estas teorías, porque al final, Chuy, vamos a decir otras apreciaciones y opiniones de gente que no está tan a favor, también científicos y también con estudio. Entonces, vaya oyendo usted esto con cierto discreción y tómelo en cuenta, pero no se lo grabe todo. No se clave. Hasta que no tenga la conclusión final del programa. No, y sobre todo también, pues hay que buscar al experto, ¿no? Inclusive dentro de los expertos puede haber discrepancias o de acuerdo a la experiencia y preparación que cada quien tiene, pues va a ser el manejo que crea conveniente para el niño, ¿no? Bueno, en este caso, pues muy bien, síguele si quieres, niños con TDAH. Ok, bueno, la primera estrategia. La primera estrategia también incluye también los alimentos a base de gluten, ya que esta proteína es difícil de digerir y es un alergeno común en productos lácteos, ya que algunos niños son intolerantes a la caseína, ¿no? Que es la proteína de la leche. El maíz, ya sea como el jarabe de maíz que viene en muchos jugos, en muchos alimentos, la soya, los huevos, ya que también provocan alergenos comunes, ¿no? Y eliminar estos alimentos de la dieta ayuda a promover la curación natural del tracto intestinal, lo que puede ser especialmente de mucho beneficio para estos niños. Bueno, también la suplementación con micronutrientes como son vitaminas y minerales, la suplementación con probióticos, prebióticos, etcétera, ayudan a la mejoría de la permeabilidad intestinal y a mejorar los síntomas de estos niños durante el desarrollo. Supuestamente se supone que alguna baja en la suplementación de micronutrientes, vitaminas o probióticos también puede ser causante de trastornos cognitivos en estas personas. Es correcto. Fíjate, en cuanto a los probióticos, Arturo, es sabido que se menciona que mejoran la función digestiva, ¿no? Porque mejoran la absorción de nutrientes atacando a las bacterias dañinas, que causan inflamación intestinal y liberan enzimas para mejorar la digestión de los alimentos. Pero también sabemos que hay de probióticos a probióticos y que no todo tiene que ser con probióticos externos, sino con una buena alimentación y que el cuerpo se encargue también de generar y mejorar la microbiota, ¿no? Así es. Total que se ha visto y hay testimonios en YouTube, en videos, hay libros incluso, que con una dieta sin gluten ni caseína se disminuye la hiperactividad, los berrinches y los problemas gastrointestinales, además de aumentar el lenguaje, la atención, la maduración cerebral, la interacción social, el aprendizaje y el contacto visual, así como el funcionamiento cognitivo y las habilidades comunicativas en los individuos con TEA y con TDAH. Así es. Para la gente que no sabe lo que es cognitivo, tal vez lo oyen muy seguido. Es una cuestión de juicio, de raciocinio, de algo interno que uno puede procesar en su pensamiento, y es con lo que estos niños también pueden batallar a veces, muchas veces. Y ya en lo último de este segmento, Arturo, si me lo permites, hay dietas que también se han puesto hasta de moda, ¿no? Como es la dieta cetogénica, no porque sea mala, no porque sea buena, sino que realmente a veces son algunas tendencias que se siguen. Sin embargo, hablar de una dieta cetogénica es cuando esta es muy alta en porcentajes de grasas, prácticamente cero carbohidratos y un balanceo en las proteínas, o al menos es lo que se busca. Entonces, esta dieta cetogénica está implicada en diversos mecanismos de acción, incluyendo el efecto antiepiléptico directo de los cuerpos cetónicos, la acción antiinflamatoria y la estabilización de la membrana neuronal. Así es. Y también recordar que además de los prebióticos también son útiles. Claro. Los prebióticos son sustancias o son compuestos o
componentes sobre los cuales trabaja la microbiota y pueden generar productos secundarios que coadyuvan también a la permeabilidad intestinal sana. Así es. Pues esta información que le estamos dando, la verdad es bien importante. Y ahorita en este último segmento que viene a continuación, queremos dejarles algunas conclusiones de gente que está de acuerdo con una corriente, gente que está de acuerdo con otra corriente, Ajá. pero el mejor juicio va a ser el de usted, que se asesore con el profesional de la salud que conozca del caso de su hijo o de la persona que estén atendiendo. Quédese con Así nosotros, es. seguimos aquí en Metrópoli Monterrey. Bueno, y regresando con esto que le estábamos comentando acerca de estas conclusiones previas de donde sugerimos dentro de la información que hemos encontrado acerca de estos trastornos del neurodesarrollo, comentarles la importancia de la dieta, la importancia de la automedicación, la importancia de agregar complementos nutricionales. Y en esto, algo de lo que sí debemos hacer, por ejemplo, es la proteína. La dieta para niños autistas y con TDAH debe ser rica en proteína, ya que esta es indispensable para el cerebro. Y el papel de la proteína en el desarrollo del cerebro es tan crucial que sin ella no van a producir los químicos que se requieren para formar los neurotransmisores, Así Artur. es. ¿Sí? Carbohidratos complejos En vez de simples. que ya hemos comentado en vez de los simples. Y la dieta con carbohidratos complejos previene evitar los picos de azúcar que habitualmente se dan cuando se consumen los simples, ¿no? Vitaminas y minerales, ¿cuáles? Bueno, pues los más adecuados, como no se hacen habitualmente de forma regular los estudios de qué vitamina te falta y cuál no, pues es mejor dar la suplementación. El cuerpo es muy sabio y lo que no lo ocupa en el momento lo va a eliminar por las vías tradicionales. Básicamente vitamina D y vitamina B6 son las más Así es, las más utilizadas. utilizadas, y el hierro, magnesio, zinc, ¿no? También. Y comentaban ahí en el congreso donde estuvimos la vez pasada, Arturo, acerca del selenio y el manganeso, que Muy también bien, tienen que ser excelente. bien importantemente incluidos ahí en esto, ¿no? Los omegas 3 y ya que el omega 3 pues mejora la atención, el enfoque, la motivación y la memoria de los niños, ¿no? Así es, y lo más importante, Micho, y ahí comenzamos con los dimes y diretes, ninguna dieta para niños con autismo o TDAH es sustituta de la terapia y la medicación. Así es. La dieta, a diferencia de lo que algunas corrientes pregonan, es solamente una parte del tratamiento, y ahí vamos al siguiente aspecto del programa. Así es. La contraparte o las opiniones encontradas o la gente que no tiene tanto entusiasmo por los resultados de algunas personas, que ellos también han comprobado que también son nutricionistas, también son científicos, Sí, también claro. son psicólogos, psiquiatras, no es personas que te cuentan una experiencia personal, sino Sí. que estudiaron Han también el han tema. estudiado ¿sí? eso. Bueno, las intervenciones en la dieta que se han propuesto como terapias para este tipo de trastornos, entre ellas la estrategia como suplir con déficit o adicionar a la dieta, dice que al retirar ciertos tipos de alimentos o implementar dietas como la cetogénica o utilizar prebióticos, por su conexión con el sistema central, tienen cierto riesgo. O sea, en la edad en la que están los niños, generalmente niños, todos ellos, ¿sí? Donde cualquier déficit nutricional es importante y también tiene impacto. Alguien recomienda que si los niños no tienen un test o una prueba definitiva de que son realmente intolerantes al gluten o a la caseína, no le retire las proteínas ni de la soya, ni de la leche, ni de la carne como tal. Yo le dejo aquí el comentario también de científicos acreditados que dicen que si el niño no tiene esos test definitivamente positivos, ¿sí? Las dietas restrictivas son más perjudiciales que beneficiosas. Y aquí está la literatura cuando quieran corroborarla. Claro, y sobre todo algo a tomar en cuenta bien importante, Arturo, este tipo de atenciones tiene que ser multidisciplinaria. Una sola persona no te va a poder atender todas las necesidades que tengan estos Así niños, ¿no? es. Entonces, suplir un déficit o agregar en la dieta una suplementación con vitamina D o magnesio o alguna otra vitamina que le quieras agregar, han mostrado buenos resultados acerca de la hiperactividad que tranquilizan un poquito, pero, por ejemplo, para el autismo, no. Así es. ¿Verdad?
la comunicación social y los intereses restringidos o conductas repetitivas, ahí eso no lo ayuda mucho. El uso del omega 3 y el omega 6 en la dieta resultó favorable tanto en autismo como en TDAH, con base en su efecto favorable sobre la neuroplasticidad, o sea, el que se formen nuevas redes neuronales. Esta gente también dice, Chuy, que la dieta cetogénica solamente debe utilizarse en pacientes con epilepsia refractaria. Y le voy a decir otra, Sí. a pesar de que sabemos todo el papel de la microbiota, sus beneficios, las funciones que tiene, ya las vimos, y la disbiosis que causa problemas de todo tipo, ellos dicen también que los resultados no son concluyentes para recomendar el uso específico de prebióticos para síntomas no gastrointestinales de TA, del trastorno del espectro autista. ¿Qué quiere decir esto? Que no recomiendan prebióticos ni probióticos para trastornos que no son gastrointestinales, o sea, cuestiones cognitivas, cuestión de carácter, atención, etcétera, etcétera. Únicamente para síntomas digestivos o gastrointestinales. Así es, Arturo. Y la cuestión es que en la actualidad hay diversos estudios los cuales sugieren que una suplementación con vitaminas, como la vitamina D, minerales como el magnesio, el hierro, el zinc y algunos otros, los ácidos grasos como el omega 3, agregar probióticos, pueden mejorar comportamientos como la atención y las estereotipias, pero los resultados no han sido sobre todo del todo concluyentes como para aplicarlos a modo de intervención para dichas condiciones. O sea, no es de que todo se tiene que atender de la misma manera, pues desafortunadamente de momento no. Entonces, el reto para el nutricionista es lograr que el niño tenga una alimentación completa, ya sea que tenga TA o TDAH. Y una alimentación completa obviamente no es restrictiva. Y ahí es donde las dos corrientes chocan prácticamente. Es correcto. Pero bueno, es interesante ver todos estos desafíos, ¿no? De cómo se tiene que cuidar la alimentación de estos niños y pues ver realmente qué es lo que le va a funcionar. Aquí suena un poquito curioso mi comentario, pero es a veces hasta prueba y error, ¿no? Porque tienes que ver qué es lo que le va a caer bien, asesorarte con los que saben, incluso hacer pruebas de alergia si así fuera necesario. Así es. Porque, vaya, la atención debe ser multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria. Te voy a decir el comentario de una nutricionista de la cual leí un artículo y me pareció muy interesante su comentario porque lo hace públicamente y de un artículo científico. Dice, la nutricionista María José Romero comenta que entre los pacientes con TDAH y TEA existen diversos mitos en cuanto a la alimentación, pero que el más común y que le ha tocado derribar es el de los reales efectos de las dietas restrictivas, sobre todo porque las familias, en su desesperación por mejorar el comportamiento de sus niños o niñas, las llevan a cabo sin tener una opinión profesional, lo que tú decías, y arriesgando así la salud de sus hijos e hijas. Esto además de creer que siguiendo este tipo de dietas los niños revertirán sus diagnósticos, creando una ilusión que probablemente no ocurrirá. Así es. Y lo dice una nutricionista, ¿eh? Sí, así es. Una alimentación equilibrada es fundamental porque se requieren diversos nutrientes y micronutrientes en niveles óptimos, Arturo. Entonces, ¿a qué podemos llegar en cuestión de conclusión, mi Arturo? Pues mira, en cuanto al trastorno del espectro autista, tenemos que la incidencia de individuos con TEA está en aumento, que la nutrición juega un papel crucial en esta población vulnerable y que investigaciones recientes han demostrado que existen complicaciones asociadas al TEA como trastornos metabólicos, deficiencias nutricionales y problemas gastrointestinales que están en relación con la microbiota. Sí. Así es. Y que es fundamental considerar factores alimentarios y nutricionales para evaluar y abordar el comportamiento y el desarrollo en personas con TEA. Así es. Y no existe una dieta específica que cure el TDAH y que algunos estudios sugieren que ciertos alimentos y aditivos como colorantes artificiales, edulcorantes y preservativos pueden afectar la atención y el comportamiento de estos niños. Es correcto. También, Arturo, vale la pena agregar que el tratamiento, como muchos otros o prácticamente todos, debe ser individualizado, ¿sí? Según la edad y las necesidades específicas que el niño esté mostrando
en ese momento, porque es lo más urgente, porque por algo lo están llevando a consultar. Insistimos en que el enfoque tiene que ser multidisciplinario, tienen que estar los médicos especialistas, pediatras, Así es. neuropediatras, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, y agréguele todo el que se pueda sumar para Así es. beneficiar al niño. Y potenciarle cuáles son sus debilidades, ¿sí? Abordarle las debilidades. Desafortunadamente no hay un tratamiento milagro o una terapia única, Arturo, tampoco. Así es, que debemos ser expectantes. Sí, y como padres debemos ser críticos, pero críticos amorosos, críticos que no prejuzguen, pero que realmente nos damos cuenta que el niño no está teniendo un desarrollo como otros niños que no tienen una condición de este tipo, Arturo. Así es. El objetivo final de todo este tipo de terapias y de todo este esfuerzo conjunto es alcanzar el máximo nivel funcional de independencia y mejorar la vida y la calidad de vida global de estos pacientitos. Es correcto. Lo que queremos Así es. nosotros con esta información es sumarle. A lo mejor usted no está pasando por esta situación, pero ¿qué tal que usted pertenece al magisterio? O sea, son maestros, son educadores y todo, y son los que tienen la oportunidad, porque ven mucha parte del comportamiento de los niños en la escuela, en la guardería o en donde estén. Abuelitos, ustedes también se dan cuenta que estos niños no están teniendo un desarrollo normal. Los papás son los últimos que se van a dar cuenta o son los últimos que lo van a aceptar. Entonces, tienen que hacer un trabajo importante también en insistir un poquito en que algo no está correcto. Ya para terminar, Chuy, objetivos específicos según los déficits principales: mejorar la función social y las habilidades de juego, mejorar las habilidades comunicativas, tanto funcionales como espontáneas, mejorar la adaptación de todos los pacientitos, disminuir los comportamientos funcionales o negativos y promover el funcionamiento académico y la cognición. El tratamiento debe ser individualizado, precoz, estructurado, intensivo, extensivo a todos los contextos, con participación familiar, que es lo más importante. Así es. Y al final, Chuy, en el TDAH. Así es, y en la parte estándar del tratamiento del TDAH es los medicamentos, la terapia conductual, la asesoría, servicios educativos. Estos tratamientos pueden aliviar muchos de los síntomas del trastorno de déficit de atención, pero no lo curan, pero puede estar la persona totalmente funcional. Y la intervención precoz e intensiva puede modificar el pronóstico, sobre todo, especialmente en áreas como la funcionalidad, la comunicación y el comportamiento. En eso se resume lo que queremos conseguir con todo esto: funcionalidad, comunicación y comportamiento. Así que con esto nos despedimos. Ojalá que le haya servido toda la información a todo nuestro público. Así es, les mandamos saludos y recuerden compartir esta información, denle like y comparta. Nosotros somos el Dr. Jesús González, el Dr. Arturo Mendoza, y juntos somos Metrópoli Monterrey. Quédese con nosotros, los vemos la siguiente semana.